Estimados alumnos, ¿cómo están? Mucho gusto. Bueno, nos alcanzamos a ver muy poco. Mi nombre es Ismael Morales, para los que me alcanzaron a conocer. Tuvimos básicamente una clase, ya una clase propiamente tal, donde nos pudimos conocer. Luego de ello comenzaron, digamos, algunos problemas con respecto al movimiento social que dificultaron, digamos, que el año comenzara de manera normal. Después se añadió obviamente lo de la pandemia y bueno, ha sido un largo recorrido, ¿cierto? En el cual no nos hemos podido ver como corresponde, pero a la distancia, de alguna manera, queremos transmitirles a ustedes aprendizaje. El colegio está muy preocupado de llegar a ustedes, de llevar el aprendizaje a sus casas y esta pretende ser una nueva forma, ¿ok? Entonces, les voy a comentar un poquito más con respecto a eso. Chicos, en biología hemos enviado dos actividades de aprendizaje hasta el momento. Ya esta es la tercera. De ahora en adelante se van a enviar el PPT explicado con un video, que es este el video, ¿cierto? Este es el video de la presentación, ya la voy a ver. Y la próxima clase se les envía a ustedes una guía de trabajo. Esa guía de trabajo ustedes la tienen que desarrollar con este material. Puede ser con este video o con la presentación, con lo que ustedes quieran. Eh, ¿Esto por qué? Porque el colegio está buscando estrategias de poder llegar a sus casas. Está buscando estrategias para poder llevar contenidos, aprendizaje a sus casas. Ya a ustedes. Está preocupado en ese sentido. Entonces hemos estado confeccionando algunas formas de trabajo, ¿cierto? Que obviamente vamos a ir mejorando en el camino. Pero para el caso de ustedes, chicos, este sería entonces el tercer video explicativo de biología, ¿ya? En lo referente a nuestro módulo propiamente, a nuestra asignatura propiamente tal. Les voy a compartir pantalla, ¿cierto? Y vamos a comenzar con la presentación. Como les decía entonces, este ya es el tercer material que se envía vía correo electrónico, ¿ya? Material de aprendizaje 3. Entonces, vamos a tener dos tipos de material. Un material le vamos a llamar material de aprendizaje, que va a ser este. Y el otro material va a ser un material de trabajo o guía de trabajo, que va a ser un archivo Word. Y ese archivo Word es el que usted tiene que enviarme de vuelta vía correo electrónico, ¿ok? Este material usted no me lo envía, este material va a ser de aprendizaje y usted lo guarda. Y el video, por supuesto, también lo repasa para cuando tenga dudas. Entonces, asignatura de biología, material de aprendizaje número 3, ¿cierto? Profesor Ismael Morales, ¿cierto? Ahí están los datos. Comencemos. Instrucciones. Este material de aprendizaje sirve para desarrollar la guía de trabajo que será enviada posteriormente. ¿Ya? Punto que ya lo había mencionado. Este material no tiene que ser devuelto al docente, insisto. Recuerda archivar todo el material enviado por sus profesores en una carpeta digital o física, como usted quiera. Si usted quiere imprimir esta guía, recuerde que ahora se le va a enviar la guía número 3. Si usted la quiere tener impresa, ¿cierto? Hágalo. Si usted las quiere tener desarrolladas en su cuaderno de puño y letra, hágalo. Si usted las quiere tener de manera digital, pues también puede hacerlo. De la forma que usted le acomode, dependiendo también de los recursos que usted tenga en su casa, ¿cierto? Al final de esta presentación va a haber una autoevaluación que deben completar. Comencemos entonces con la actividad inicial. En esa imagen, ¿qué están viendo? Preguntas. ¿Qué observas en la imagen? ¿Conoces su estructura molecular? ¿Este alimento es utilizado por las células de tu cuerpo? Son tres interrogantes. Respondámoslas. ¿Qué observas en la imagen? A esto le vamos a llamar carbohidratos. También le vamos a llamar hidratos de carbono. Le podemos llamar glúcidos o azúcares. Esos cuatro nombres. ¿Cuál es el más común? Carbohidratos. ¿Conoce su estructura molecular? Hoy la vamos a ver. Vamos a ver que tienen clasificación: monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Hay otras clasificaciones, pero esas son las cuatro generales.
¿Este alimento es utilizado por tus células? Por supuesto. Por eso se consume. ¿Y para qué sirve principalmente los carbohidratos? Para producir adenosintrifosfato, ATP. Para eso sirve. ¿Ok? Continuemos. Los contenidos centrales, desde el que hemos visto en las dos guías pasadas, ¿cierto? Que fueron los ácidos nucleicos, el que vamos a ver hoy, y los que vamos a ver a futuro, ahí están. Son 4. Forman parte de este cuerpo de macromoléculas. ¿Ya? Como les decía, ¿qué hemos visto? Hemos visto los ácidos nucleicos. Hoy veremos los hidratos de carbono o carbohidratos. Posteriormente en otra presentación vamos a ver los lípidos y finalmente las proteínas. Antes de iniciar probablemente tal el análisis de carbohidratos, vamos a ir en estos PPT, en estas presentaciones, siempre les voy a ir agregando datos que sirven, ¿cierto? Pensando en la prueba que ustedes tienen que dar, en esta prueba de transición, como se denomina ahora, ¿ya? Vamos a añadir datos de química, bueno, historia, ¿cierto? Pero obviamente relacionado con biología, pero son datos, ¿cierto? Son datos que a ustedes siempre le van a servir y por supuesto son importantes. Son cosas simples, ¿ya? Pero que muchas veces pueden escapar, muchas veces no las podemos tener claras, entonces es importante recordarlas. ¿Cómo se simbolizan los elementos químicos? Los elementos químicos cuando son de una letra siempre es mayúscula, por ejemplo hidrógeno, por ejemplo flúor. Pero cuando tienen dos letras, ¿cierto? Como el caso del helio, la primera siempre obviamente es mayúscula y la segunda es minúscula. Estaría muy incorrecto, ¿cierto? Yo anotar el helio con la H mayúscula y la E mayúscula. Lo mismo que el cloro. Siempre la segunda letra va a ser minúscula. Dato 2. ¿Qué es un átomo y qué es un ion? Un átomo lo pudimos ver en básica, ¿cierto? Lo pudimos ver también en enseñanza media. Está compuesto por protones y neutrones en esta región, en una región central. Y por fuera están dando vuelta los electrones, ¿cierto? Los protones tienen carga positiva, los neutrones no tienen carga y los electrones tienen carga negativa. Vamos a dejar los neutrones a un lado y vamos a hablar de los protones que tienen carga positiva y de los electrones. Cuando la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones, hablo de un átomo. ¿Ya? Los átomos tienen la misma cantidad de cargas positivas y negativas. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, si un electrón sale de este átomo? Se transforma automáticamente en ion. Si un electrón sale de este átomo, por ejemplo aquí, y se va a otro átomo, este átomo, ¿cierto? Que perdió un electrón, ¿cierto? Pasa a llamarse ion. ¿Ok? Y existen los cationes y los aniones, dependiendo si es que reciben una carga negativa o ceden una carga negativa, quedando positivos o quedando más negativos. ¿Ya? Es un recordatorio. O sea, ahí tenemos que los átomos poseen la misma cantidad de cargas negativas y positivas, en cambio los iones no poseen la misma carga, la misma cantidad de cargas positivas y negativas. ¿Qué es una molécula? ¿Cuándo vamos a hablar de una molécula? Una molécula es un conjunto organizado e interrelacionado de átomos de diversa naturaleza, ya sean de un mismo elemento químico o de muchos elementos químicos distintos. Mediante enlaces químicos que dan como resultado un conjunto estable y por lo general eléctricamente neutro. En esa imagen, por ejemplo, podemos ver una molécula. De acuerdo a lo anterior, esta molécula, la que estamos analizando, ¿posee los mismos átomos o posee átomos distintos? Analiza la imagen. Cada esfera es un átomo, ya con el hecho de estar, digamos, representada por un color distinto, y obviamente acá hay unos de pequeño tamaño, hablamos, ¿cierto?, de una molécula formada por átomos distintos. ¿Ok? Algunas moléculas conocidas. Bueno, esta es la fórmula química, ¿cierto? Una manera de representarla es así. Aquí tenemos varias moléculas, ¿cierto?, conocidas.
¿cierto? Que es otra forma de representarlas. ¿Cuándo vamos a hablar de una macromolécula? Vamos a hablar de una macromolécula cuando hablemos de una molécula de gran tamaño, ¿ya? La misma unión, enlace, ¿cierto? Pero de masa atómica de más de 10.000 Dalton, ¿ya? Que es la unidad de medida con respecto a la masa atómica, con respecto a los átomos, por supuesto, ¿ya? Entonces, ahí tenemos la representación de una macromolécula. Los carbohidratos, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos son macromoléculas. Ujú. Por eso estamos viendo este concepto, moléculas de gran tamaño. Básicamente quédate con ese comentario, ¿cierto? Con esa descripción. Una macromolécula va a ser una molécula de gran tamaño, ¿cierto? De una masa mayor, si quieres entrar en detalle, mayor a 10.000 Dalton. Vamos entonces con los carbohidratos. Los carbohidratos. Nombres, azúcares, hidratos de carbono o glúcidos. Elementos principales, carbono, hidrógeno, oxígeno. ¿Cómo se unen estos carbohidratos? Por enlaces glucosídicos. ¿Cuántos tipos hay? Hay muchos más que esto, pero estos son los principales y los que vamos a ver. Vamos a ver tres de acá. Vamos a ver los monosacáridos, que son los más simples. Los disacáridos, que es la unión de dos monosacáridos. Los polisacáridos, que hablamos de la unión de más de 10 monosacáridos. ¿Ok? Presentes en alimentos más complejos, ¿cierto? Carbohidratos más complejos. ¿Cuál es la función de los carbohidratos? Energía a corto plazo. ¿Qué pasa si no los consumo? ¿Se pueden almacenar? Sí, se almacenan. Ahora, si no los consumo durante ese almacenamiento y permanecen ahí por un tiempo prolongado, pueden transformarse en lípido. Ese es el riesgo. Entonces los carbohidratos hay que tratar de consumirlos, porque si no se transforman en lípido. Fuentes principales de carbohidratos, las legumbres, cereales, harinas, la fruta. Vamos ahora a ver su clasificación, uno por uno. Iniciamos entonces con los monosacáridos. Acá tenemos una tabla con los principales monosacáridos. Glucosa, fructosa, galactosa, desoxirribosa, recuerden que era una pentosa, la ribosa también del ARN, una pentosa, y el gliceraldehído. Ahí tenemos algunos monosacáridos. Galactosa, ahí está. Glucosa, el más famoso, ¿cierto? Y fructosa. Ahí tenemos. Si analizamos la glucosa, ¿cierto? La glucosa está compuesta por 6 átomos de carbono. Es una hexosa. Recordemos que tenemos las pentosas, que están formadas por 5 átomos de carbono. Y el gliceraldehído en este caso es una triosa, está formada por 3 átomos de carbono. Este carbohidrato, este monosacárido específicamente la glucosa, es el monosacárido más importante, ¿ya? Y que vamos a seguir analizando porque está presente en la gran mayoría de los alimentos. Otra forma también de representarlo, ¿cierto? Es así. ¿Ya? Ahí tenemos, por ejemplo, la glucosa, la galactosa, la fructosa. Aquí tenemos la ribosa y la desoxirribosa y sus respectivos átomos de carbono, que ya lo habíamos dicho. Todas estas son hexosas. Estas de acá son pentosas por la cantidad de carbohidratos. Pero son todos monosacáridos. ¿Ok? Todos monosacáridos. Cuando hablamos de... Perdón. Cuando vamos a formar un disacárido, ¿cierto? Un disacárido como este que está acá. El disacárido se va a formar por la unión de dos monosacáridos, ¿cierto? Y en este caso, el enlace que está aquí, la unión, se va a llamar enlace glucosídico. Ese es el enlace entre dos monosacáridos. Y cuando tengo dos monosacáridos, como en este caso la glucosa y la fructosa, este disacárido, ¿cierto? Ya toma otro nombre y en este caso se llama sacarosa. ¿Ok?
Pero un disacárido entonces va a ser la unión de dos monosacáridos mediante un enlace glucosídico. Principales disacáridos que tenemos. La sacarosa, ahí está, la unión de glucosa y fructosa. Tenemos la maltosa, ¿cierto? Que es la unión de dos monosacáridos de glucosa, ¿cierto? Y tenemos la lactosa, ¿cierto? Que es la unión de glucosa y galactosa. Aquí podemos ver que hay un error, ¿cierto? Hay un error en este caso de diseño. Pasa que muchas veces la gente que hace este trabajo de diseño no son biólogos, ¿cierto? Y pueden confundir, qué sé yo, uno que otro elemento. Pero yo hago la rectificación, ¿cierto? Y esta lactosa corresponde a la unión de glucosa con galactosa. Sin embargo, son dos monosacáridos para formar este disacárido. Ahí tenemos otro disacárido que es la maltosa, ¿cierto? Y tenemos la sacarosa que es otro disacárido. Si analizamos esta imagen que está acá, ¿cierto? Aquí tengo la sacarosa. Uh-huh. Las enzimas son proteínas que en nuestro cuerpo degradan, ¿cierto? Separan el alimento, separan los nutrientes, ¿cierto? Son las encargadas de romper los enlaces glucosídicos, ¿ya? ¿Y por qué son importantes estas enzimas? Porque de esta manera los carbohidratos no pueden entrar a nuestro torrente sanguíneo en forma de disacáridos, tienen que entrar en forma de monosacáridos. Y aquí juegan un rol importante las enzimas, porque la enzima va a separar este disacárido en dos, ¿cierto? En este caso glucosa y fructosa, y esto va a poder ingresar a nuestro torrente sanguíneo, ¿ya? Y poder ser utilizado por la célula. En este caso la maltosa, ¿cierto? Que es la unión de dos unidades de glucosa, es decir, de dos monosacáridos, lo mismo. No puede ingresar al torrente sanguíneo, ¿cierto? Y en el estómago, en el intestino o en la boca, ¿cierto? Donde estén las enzimas, porque las enzimas están en distintas partes de nuestro sistema digestivo, es donde van a actuar, ¿cierto? Y van a romper este disacárido. Polisacáridos. ¿Cuáles van a ser los polisacáridos? Los polisacáridos van a ser aquellos que tengan más de 10 unidades de monosacáridos. Nosotros vamos a hablar principalmente de dos, del almidón y del glucógeno, que son los más importantes, ¿cierto? Y este polisacárido, ¿cierto? Si nosotros analizamos aquí, tengo muchas glucosas, muchos monosacáridos, ¿cierto? 4. Esto obviamente continúa hacia allá, ¿cierto? Por un tema de espacio no se puede ver, pero eso sería el almidón en este caso o el glucógeno, ya que son dos de los polisacáridos más importantes de nuestro cuerpo. Existe también la celulosa, que forma parte de los vegetales, y la quitina, forma parte de los hongos, son también polisacáridos. Pero para nosotros es importante el almidón y el glucógeno. Vamos a ahondar en cada uno de ellos. El almidón. ¿Dónde está presente? Bueno, está presente en las harinas, principalmente en las harinas, las pastas, algunos tubérculos como las papas, ¿cierto? Tienen almidón. Es un polímero que consumimos mayor cantidad fabricado por los vegetales y su composición es de muchas moléculas de glucosa de tipo alfa, ¿ok? Está presente en semillas como el trigo, maíz, arroz, cereales, leguminosas y tubérculos como la papa. Entonces, generalmente nosotros consumimos este polisacárido, ¿cierto? Que es la unión de muchos monosacáridos, y cuando llega a la cavidad bucal, al estómago y al intestino, es degradado por enzimas, ¿cierto? Que separan toda esta estructura en muchos monosacáridos, ¿cierto? Lo separan, y estos monosacáridos de esta manera pueden ingresar al torrente sanguíneo. Yo le hago la siguiente pregunta a usted. Si usted no consume tanta energía, su cuerpo no necesita tanta energía, ¿qué le recomienda usted a una persona así, que no necesite producir tanto ATP? ¿Le recomienda consumir polisacáridos o le recomendaría consumir monosacáridos? Piénselo un segundo.
esta persona no gasta tanta energía y me falta un dato importante, esta persona no quiere aumentar de peso. ¿Qué tú le tendrías que recomendar consumir a esta persona? Para que no engorde, por supuesto, para que no aumente de peso. La respuesta correcta sería que consumiera monosacáridos, ¿cierto? Porque si consume polisacáridos, los polisacáridos obviamente tienen mayor cantidad de monosacáridos. Y si estos carbohidratos no son consumidos, pueden almacenarse y transformarse en lípidos, transformarse en grasa. Quiero explicar algo acá brevemente antes de hablar del glucógeno. Nosotros consumimos almidón. Aquí está el almidón, ¿ya? Que es un polisacárido, ¿cierto? Vamos a suponer que aquí tenemos más de 10 unidades de monosacárido. Aquí está el almidón. El almidón ingresa a nuestro cuerpo, ¿cierto? Es degradado por enzimas, es degradado, ¿cierto? Ahí está degradado por las enzimas. Ingresa al torrente sanguíneo. Aquí estamos en el torrente sanguíneo, aquí están los glóbulos rojos, ¿cierto? E ingresan estas unidades de glucosa, recordemos, alfa-glucosa. Aquí vamos a cambiar el color para graficarlo bien. Ya, aquí entró esta glucosa, aquí está. ¿Qué ocurre con ella? Esta glucosa va a aumentar el nivel de azúcar en la sangre, porque está ingresando, ¿cierto? Está aumentando la glicemia. ¿Dónde se va a ir? Se va a ir a las células que necesiten, ¿cierto?, glucosa para formar ATP. Ahí se va a ir, ¿cierto? Específicamente a las mitocondrias. Ahí va a llegar esta glucosa. ¿Qué ocurre si esta glucosa no se consume? Esta glucosa, si no se consume, va a permanecer por un tiempo aquí en el torrente sanguíneo, pero luego, ¿cierto?, se va a tener que trasladar o a los músculos o al hígado y se va a almacenar nuevamente, pero se va a almacenar como polisacárido. Es decir, va a tomar de cierta manera su estructura inicial, ¿ya? Similar, no igual. Pero esta molécula ahora va a recibir el nombre de glucógeno. Entonces, el glucógeno, ¿cierto?, es básicamente el almidón que ingresó, ¿cierto?, que ingresó a nuestro cuerpo, ingresó al torrente sanguíneo, pero que no se utilizó y se almacenó. Este va a ser el glucógeno. En el fondo van a ser todos los monosacáridos, todas las unidades de glucosa, ¿cierto?, almacenadas en un polisacárido. Esa es la diferencia entre el almidón, ¿cierto?, y el glucógeno propiamente tal. Ya. Eso para continuar. Entonces, cuando usted escucha hablar del glucógeno, el glucógeno de alguna manera va a ser la glucosa almacenada, ¿cierto?, en forma de este polisacárido. Si usted, por ejemplo, hoy día en la noche consume un plato de pastas y se acuesta, todo eso, lo que usted está comiendo es almidón, ¿cierto? Polisacárido. De polisacárido se va a ir a su torrente sanguíneo, ¿cierto? Va a comenzar a circular, le va a elevar la glicemia, va a entrar como glucosa, alfa-glucosa, ¿cierto? Porque el polisacárido no puede ingresar al torrente sanguíneo, las enzimas lo degradan, ingresa al torrente sanguíneo, se le eleva la glicemia a usted, le aumenta la cantidad de azúcar en la sangre, usted no está consumiendo ese azúcar porque usted está acostado, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a ocurrir con esas unidades de glucosa? Se van a transformar en glucógeno, se van a almacenar. ¿Qué ocurre con este glucógeno? Al otro día, cuando yo me levante, lo comienzo a consumir nuevamente y este glucógeno se transforma nuevamente en glucosa y se va hacia el torrente sanguíneo. ¿Ya? Y usted lo comienza a utilizar. Ahora, si usted consume glucosa durante la mañana y en grandes cantidades, no lo va a consumir. ¿Y qué va a ocurrir con este glucógeno almacenado? Se va a transformar finalmente en lípido. Entonces el glucógeno finalmente es la unión, ¿cierto?, de muchas unidades también de glucosa, muy similar en este caso al almidón que ya explicamos. Veamos la siguiente noticia. ¿Qué son los carbohidratos simples y complejos? ¿Han escuchado
esos términos? Veamos. Los carbohidratos, ya sabemos, son uno de los 3 macronutrientes que técnicamente es imposible eliminarlos de nuestra dieta. Están presentes casi en todos los alimentos. Pero se dividen en 2 grandes grupos, ¿cierto? Nosotros ya vimos una clasificación molecular: monosacárido, disacárido y polisacárido. Los polisacáridos no los vamos a ver. Pero a grandes rasgos, ¿cierto? Del punto de vista, digamos, del alimento propiamente tal, ¿cierto? Se dividen en 2 grandes grupos: los refinados y los complejos. Los primeros suelen estar en el pan y en las bebidas azucaradas. ¿Cuáles son esos? Los refinados. Los segundos están presentes de manera natural en los alimentos y finalmente se convierten en fibra y energía. ¿Ya? Existen estudios científicos que demuestran que el consumo de carbohidratos refinados promueve la aparición de enfermedades como la diabetes y la obesidad. Este tipo de nutrientes sobrecarga el organismo y provoca sensación de hambre continuamente. ¿Ya? Eh, Ocurre que los carbohidratos simples, ¿cierto? El cuerpo los degrada muy rápidamente. Los degrada muy rápidamente. Entonces, al degradarlos muy rápidamente, elevan muy rápidamente también la cantidad de azúcar en la sangre. Se degradan rápido, elevan muy rápido el azúcar en la sangre, permanecen ahí, ¿cierto?, por un tiempo y nuevamente después son almacenados si es que estos no los consumimos mediante deporte, mediante las actividades. Ese es uno de los grandes problemas en la actualidad con respecto a estos carbohidratos, ¿ya? ¿Por qué razón los carbohidratos complejos son más sanos que los simples? ¿De acuerdo a lo que yo te acabo de explicar? Piénsalo un segundo antes de que esté esta respuesta, digamos, acá escrita. Los carbohidratos complejos, al poseer mayor cantidad de fibra, ¿cierto? Para las enzimas son más difíciles de degradarlos. Entonces, como es más difícil degradarlos, se liberan, ingresan al torrente sanguíneo lentamente. Entonces, no me disparan la glicemia. Ingresan lentamente y al ingresar lentamente, yo tampoco tengo una sensación de hambre. ¿Por qué razón? Porque mientras yo tengo una cierta cantidad de azúcar en la sangre, ¿cierto? Yo no voy a tener hambre. Cuando este azúcar disminuye, a mí me da hambre. ¿Qué es lo que ocurre con los carbohidratos simples? Elevan muy rápido el azúcar, se degradan muy rápido, ingresan al torrente sanguíneo y luego al salir, ¿cierto? Se van a almacenar también de manera muy rápida. Con los complejos no ocurre eso, son de liberación prolongada, ¿cierto? Entonces se degradan de manera más lenta y permanecen más tiempo también. Esta degradación, ¿cierto? Provoca que se vayan, digamos, de alguna manera, se mantengan en la glicemia, se mantengan, perdón, en el sistema circulatorio, ya, por más tiempo, o sea, más prolongado en el tiempo. ¿Qué alimentos contienen carbohidratos complejos? Bueno, las legumbres, las frutas y verduras, las harinas integrales y los frutos secos. Ahí están. Privilégielos ante todo. Van a notar que no les da tanta hambre como al comerse simplemente un pan, ¿ya? Que es un carbohidrato simple, que eleva muy rápido, como les decía yo, la glicemia y también se almacena muy rápidamente, hace un proceso muy rápido y eso es dañino para el cuerpo, ¿ya? Porque está muy poco tiempo en la circulación, no lo alcanzo a consumir y inmediatamente pasa y se almacena. Cierre de la clase, jóvenes. Hemos visto los carbohidratos, ¿cierto? Ya vimos los ácidos nucleicos, nos queda por ver las proteínas y los lípidos. Ya sabemos que su principal función es energética. Son estructurales también, pueden formar parte de las células, ya se almacenan también, pueden ser parte de reserva energética. ¿Cuáles fueron los principales tipos de carbohidratos que vimos? Bueno, los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos. ¿Ya? Monosacáridos, ¿cuáles son los más importantes? Glucosa, fructosa, galactosa. Los disacáridos, ahí tenemos la sacarosa, la lactosa y la lactosa. Y los polisacáridos más importantes son el almidón y el glucógeno. Ambos ya los explicamos. Para finalizar, les voy a dejar esta autoevaluación.
que tienen que responderle a ustedes, ¿cierto? No tienen que enviarme este PPT y con eso terminamos, jóvenes. Gracias, espero se encuentren muy bien junto a sus familias, espero que este material les sirva, lo trabajen, ¿cierto? Y recuerden que les va a llegar próximamente una guía en archivo Word, el cual deben ustedes responder, ¿ya? Eso es todo por mi parte, un gusto, escríbanme correos electrónicos, ¿cierto? Por si tienen dudas, consultas. Ujú. Que estén muy bien.